Hola, muy buenas. Hoy he vuelto al canal después de unos meses de no hablar nada. De hecho, el último vídeo creo que lo hice en diciembre. Pero quiero intentar hacer vídeos un poquito más a menudo porque la ficción que tenemos a mí me encanta y la verdad que no dejamos de jugarlo. Simplemente que el tiempo, la vida, cosas que vienen en el medio, pero me gustaría hacer vídeos más a menudo, sobre todo porque no quiero hablar solo de los mejores juegos del año, sino de juegos que a lo mejor no me han gustado, juegos que entran nuevos y todas esas cosas. Entonces, voy a hablar hoy de juegos, que seguramente lo veréis en el título, juegos que he vendido. De la lista que os voy a enseñar, son 26 juegos, seguramente en el título pondré 25 para ser un número redondo. El motivo por la cual he puesto 26 juegos y no más es porque hay algunos juegos que he vendido porque son juegos que a lo mejor se juegan 2 o 3 partidas, como por ejemplo el Medical Mysteries, que lo he vendido porque lo he jugado, ya se ha hecho, digamos, la campaña, aunque no sea una campaña, voy a ajustar un poquito mejor la cámara, y lo he jugado, pues ya está. O como El Señor de los Anillos, pues eso es una campaña, una vez que termina la campaña, pues no te la quedas, te la vendes. Entonces, son juegos que he vendido o porque no me han convencido, o directamente no me han gustado, o simplemente son juegos que no pueden quedarse en la colección, y voy a explicarlo. Entonces, primer juego, perdonad el pelo loco, sorriso, bueno, primer juego de los que os voy a hablar es el Munchkin. El Munchkin, mi marido lo compró hace un añito y medio. Lo compró porque estaba en un periodo que no éramos muy prácticos de juego. Esa ficción la empezamos hace un par de años más o menos. Y ya tenemos una colección bastante extensa, pero no conocíamos bien los juegos y empezamos a comprar todo lo que nos parecía bien. Y mi marido compró el Munchkin. Munchkin es un juego de enfrentamiento entre monstruos, hay muchas habilidades de héroes. Es un juego que a muchos gusta. De hecho, hay muchas versiones y expansiones de Munchkin. Es un juego de 3 jugadores en adelante, no me acuerdo si era de 3 a 5. Yo no me llamaba ni la portada ni la temática, no soy mucho de... Me gusta un juego de enfrentamiento, pero ese en particular no me llamaba la atención. Y no quería jugarlo, sinceramente no tenía ganas de jugarlo, pero le dimos una oportunidad y lo jugamos. Muchos de esos juegos que ahora os voy a hablar, sí, solamente hemos jugado una partida. Yo soy una persona que si el juego no me impacta desde la primera partida, no suelo quedármelo porque tengo poco espacio en casa y para quedármelo, teniendo muchos juegos en casa, prefiero jugar a juegos que yo ya sé que me encantan y que quiero seguir jugando que a juegos que yo sé que no me van a gustar. Entonces, claro, el Munchkin lo probamos, lo jugamos a 4 jugadores. Es un juego de mucho trolearse uno a otro, que hay muchos que le gusta. No me atrayó absolutamente nada, ni el arte, ni la mecánica. A mí me gustan los juegos de fastidiar, de hecho tengo prácticamente toda la colección de villanos. Pero ese tipo de troleo a mí no me gustaba. No me gustó. Es que no fue un juego para mí. Siendo que es un juego que hay que jugar a 3 jugadores, pues mi marido, aunque si a él le gustó, a nuestro grupo de amigos tampoco le terminó de encantar. Entonces, no me acuerdo si lo vendimos o lo intercambiamos por otro juego. Creo que lo intercambiamos para juegos que nos gustan más y nos llaman la atención. Otro juego que vendimos hace poco fue el Art Society. El Art Society es un juego que la verdad que a mí me hacía mucha ilusión tener. Lo compramos en una oferta de Amazon, creo que fue. Y la verdad es que a mí como juego me gusta bastante. Es un juego tipo Tetris, pero con cuadros. Tiene un inserto muy bien hecho. El material componente está muy bien. Es de hacer Tetris de cuadros. Entonces tú vas comprando cuadros de una subasta, tú tienes que subastar. Quien gana la subasta pues empieza primero a comprar o más bien a elegir los cuadros que quieres poner en tu, digamos, tu Tetris, tu cuadrícula de Tetris. Y es un poco de eso, de ir combinando cuadros, poniéndolos en manera que todo se cabe allí. A mi marido no le acabo de convencer. Tenemos muchos juegos tipo Tetris, que puede ser el Patchwork, tengo la Isla de Gatos Duel, que suelo jugar más con mi hija porque a ella le encantan esos tipos de juegos. Y como el Art Society no se estaba jugando, aunque muy a mi pesar porque es un juego que visualmente a mí me encanta,
pues lo tuvimos que vender. Fue un juego que se vendió porque, como he dicho antes, yo sobre todo juego con mi marido. A veces jugamos con un grupo de amigos, pero sobre todo juego con él y con los niños. Y si a mi marido no le gusta el juego, pues no lo voy a quedar solo para quedármelo. Otro juego que vendimos, y eso creo que no está en la colección de casi ningún jugón, es el Risk. El Risk lo cogimos porque estaba en un pack de juego que compramos al principio, pero principio de empezar a comprar juego de mesa. Es un juego de control de área que está bien hecho, no tiene nada malo en sí la mecánica. Yo lo encontré nosotros cogimos tanto Risk, nos dieron o sea, en el pack de juego venía el Risk normal y el Risk Vikingos que nosotros compramos en una tienda de esas que se compran barato. Y yo jugué al Risk Vikingo, que tiene unas variantes un poco diferentes al Risk normal, pero bueno, la esencia es la misma. A mí los juegos de control de área no me suelen gustar mucho. Tiene que ser algo especial para que me guste un control de área. Jugué Risk, lo encontré un poco aburrido. Acabamos vendiendo tanto el Vikingo y también regalamos el Risk normal, porque es un juego que, teniendo tantísimos juegos, y estoy hablando de muchos juegos, yo sacaría muchos otros juegos antes que ese. No me apetecería jugarlo. Y entonces lo regalamos. Sé que es un juego que gusta bastante a mucha gente. A mí no me terminó de convencer. Será porque la mecánica de control de área no es particularmente lo mío, no es mi mecánica favorita. Entonces se fue de la colección. Y otro que se fue de la colección fue el Cottage Gardens. El Cottage Gardens lo compramos en una oferta de Amazon, que la verdad que allí compramos un montón al principio porque había muchas ofertas sobre juegos que realmente no son tan populares. Nosotros, no sabiendo mucho en el principio, pues comprábamos un poco de todo. Y veíamos, eso está a 5 euros, eso está a 8 euros, está a 15 euros. Entonces lo compramos pensando que habíamos hecho un chollo. El Cottage Gardens realmente no es tan mal. Es otro juego tipo Tetris que tú tienes como en tu cuadrícula. Tiene que ir encajando pues macetas, losetas de terreno. Y la verdad que como concepto me interesó bastante. El arte está muy bonita, es muy cute. Le hicimos hasta un inserto porque yo para estar con bolsitas y cosas, yo detesto ver todo en desorden y con bolsita, prefiero tenerlo todo bien organizado. Le hicimos un inserto. Pero es verdad que la partida que hicimos, la hicimos con mi hija, estuvimos a 3 jugadores, se me hizo un poco larga y se me hizo un poco repetitiva porque cuando habías terminado un lado tenías que ir a otro tablero y al final estabas haciendo un poco más de lo mismo. Y como experiencia no me pareció lo más top, teniendo ya juego de Tetris como Patchwork o como la Isla de Gatos Azul que tengo ahora, pues con eso la verdad me contento porque teniendo esos dos, si yo quiero jugar a un juego de Tetris, pues juego a eso, que además lo juego con mi hija que le encanta. Entonces Cottage Gardens también lo regalamos. Otro juego que también se salió de la colección, eso sí lo intercambiamos, fue el Kingdom Builder. El Kingdom Builder, creo que hay 2 versiones, la normal y la versión invierno, que era lo que teníamos nosotros. Como concepto está muy interesante porque tienes que ir construyendo, es un poco, ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo era, pero había que jugar con carta, te tenías que mover por un mapa, ir poniendo, creo que era también poniendo asentamientos o algo así. Como concepto no estaba del todo mal, de hecho el arte está muy bien, el concepto de juego de mecánica que es de colocación de trabajadores con carta, es una mecánica que a mí en general me gusta, pero ese juego a mí no me hizo ni fu ni fa, o sea, estuvo bien, pasé un rato entretenido, pero ya está, ni yo ni mi marido pensamos que fue un juego que teníamos que quedarnos en la colección. Ahora, otro juego que también hemos vendido y muchos vais a flipar con eso, pero lo vendimos por una razón y fue el Marvel Champions. Del Marvel Champions teníamos prácticamente toda la colección, excepto las pocas par de escenarios y una expansión que salió nueva, 2 expansiones nuevas, pero lo teníamos todo hasta el momento. Y lo teníamos organizado en caja, teníamos todos enfundados, porque yo soy mucho de enfundar, teníamos todo organizado con sus archivadores y tal. O sea, era la joya de la corona.
Y de hecho salió, creo que fue en el mejores juego del 2024 porque a mi marido le encantaba ese juego. Entonces dirán, ¿y por qué lo has vendido? ¿Por qué? Porque por cuanto nos gusta el juego, era un poco engorroso de preparar los mazos. Porque claro, teníamos un chorrociento atributos, habilidades. Y cuando ibas a preparar un mazo de un cierto héroe, tú querías preparar el mazo de la hostia para que tuviera las mejores habilidades para derrotar al malo. Pero eran cosas que tomaban tiempo. Tenías que ir, por ejemplo, al mazo de liderazgo, coger la carta que te interesaba, porque había mazos que tú veías en internet, y nosotros lo vimos en internet, mazos específicos. Y claro, te decían la mejor combinación. Entonces vete a liderazgo, después vete a justicia, después vete a eso y al otro. Y nos pasábamos tranquilamente en media hora, 3/4 de hora solo preparando los mazos. Y era muy engorroso. Después una vez que lo sacábamos a mesa, era un juego que disfrutábamos. Sí es cierto que lo jugamos a 4 y yo no repetiría la experiencia porque fue bastante aburrido, porque el entreturno era terrible. Porque claro, mientras el otro está haciendo, tú estás esperando. Y si sois 4 a la mesa, espera ese. Hasta de que te llegue a ti el entreturno, tú estás allí, tú ya has seleccionado tu carta, tú ya tienes tus cartas para jugar, sabes la estrategia. Pues es eso, tienes que esperar. Entonces, claro, eso sí que no lo veía muy bien, pero en general el juego nos gustaba mucho. Pero el hecho de tener que estar poniendo cartas para hacer el mazo, claro, mi marido decía, podemos dejar el mazo preparado, pero yo decía, y si queremos jugar con este otro héroe, y ese otro héroe necesita esa carta, no puedes dejar el mazo preparado. Posiblemente lo volvamos a comprar, perdonen, es que se me está yendo el salvapantalla, pero solamente el juego base, porque el juego base pues tiene los mazos que tiene y son los que son, no puedes mejorarlo más de eso. Entonces quizá en el futuro compramos solamente el juego base con los mazos base de lo que viene, porque sí que nos gusta mucho como juego y claramente es algo que a mi marido le encantaba. Pero dicho eso, también con lo que pudimos vender el Marvel Champion y toda la colección, pudimos comprar otro juego que es el Elder Scrolls, que ya lo enseñaremos en otro vídeo. Entonces por ese motivo se fue de la colección. No porque fuera un mal juego, sino que era engorroso preparar los mazos y era una pereza. Antes de jugar a eso, jugábamos otro juego que ponías en la mesa y listo. Después, otro juego que o por lo menos a mí, no me acabó de convencer del todo, aunque es un exitazo en muchos sitios, el Aeon's End. Nosotros compramos el base. El Aeon's End es un juego de construcción de mazo que tiene todos los papeles para que me guste. Porque, a ver, es una construcción de mazo, vas cogiendo de un mercado y después vas a luchar contra villanos diferentes. Entonces, como premisa me gustaba bastante porque tenemos el Ascension y me sigue gustando como juego porque es un deck building, no exactamente igual, pero vamos, un deck building que también me gusta mucho. Pero el mercado, y es algo que se ha comentado un montón porque ahora ha salido el Astro Knights, que lo tenemos y nos encanta, y los mazos de los mercados me parecían de lo más aburrido del mundo, porque eran 5 o 6 pilas de lo mismo, de la misma habilidad, un mazo de una habilidad, solo esa habilidad. Y se te hacía un poco engorroso porque decía, pero yo quiero otras habilidades para estar gastando dinero, para hacer el esfuerzo, para ganar los recursos, para poder comprar esa carta. Y quiero comprar una carta diferente. Y claro, si el otro se compra chorrocientas cartas y acaba un mazo, a lo mejor estás ahorrando para comprar una carta de ese mazo y ya no tiene. Entonces tiene que comprar de lo que hay. Es algo que solucionó Astro Knights, porque el Astro Knights tiene mazos de diferentes categorías, pero cada carta es diferente. Entonces la partida es mucho más divertida. El Aeon's End es mucho más largo. O sea, nosotros en una Aeon's End nos hemos pegado a lo mejor 2 horas. Jugamos con ahora mismo no me acuerdo cómo es el villano, el monstruo, el primero, el más fácil. Y después jugamos con una que era como una araña, que después de cada vez que había el turno del jefe sacaban a la arañita. Y la verdad que no es porque perdimos, sino fue que era agonizante, porque cada vez que había el turno del jefe salían más cosas y decía, pero eso es imposible de ganar. O sea, si es imposible de ganar, ¿cómo no hace gracia jugarlo? Porque es verdad que perder no me molesta, en general a un jugador no le molesta perder,
Pero claro, quieres también tener un momento que sí puedes ganar, que puedes decir, oye, lo he hecho bien. Pues no, en ese momento a mí no me gustó. Entonces lo vendimos y compramos el Astronauts. Y el Astronauts la verdad que nos encanta. Y es una alternativa súper mejor, para mí mejor, porque más corto, el mercado está muchísimo mejor. Es verdad que como componente está un pelín más económico, baratito que el Lion's End, pero aparte de eso el juego es prácticamente lo mismo y el precio es la mitad. Otro juego que se fue de la colección fue el Merchant's Cove. Eso se lo compró en segunda mano a un chico que lo tenía todo, absolutamente todas las expansiones. No creo que nunca salió en español. Él lo había maquetado en español. Es un juego muy interesante, la verdad. Es un juego que prácticamente tú, dependiendo de qué personaje coges, que además cada personaje tiene su cajita, los componentes son espectaculares para cada jugador, para cada personaje, y cada personaje es asimétrico, va haciendo sus cosas, y tú preparas prácticamente tus propias mercancías para poderla vender después en los barcos, y según a quién se los vende, pues lo puede comprar a más o a menos. Después están los ladrones, o sea, como juego está muy bueno, está guapísimo, la verdad. Y las expansiones, la verdad, nada que decir. Todo súper bien, todos los personajes están súper bien pensados. Nosotros hemos jugado solamente con 2. Pero es cierto que esos tipos de juegos son para gente que tiene mucho menos juego y le saca mucha más partida. Porque nosotros lo jugamos solamente una vez y aunque nos gustó la experiencia, pero el despliegue es bastante grande. Cada personaje tiene sus propias reglas, entonces tiene que estar echándole al manual. Pero como juego es un 10. Entonces lo vendimos por el mero hecho de que tenemos muchos juegos y ese juego no iba a salir a mesa. Entonces lo íbamos a desaprovechar y entonces se lo vendimos a una persona que sí le gustó mucho más. Próximo juego que vendimos fue eso lo intercambiamos, fue el Super Fantasy Brawl. Ese juego es un juego que se puede jugar a 2, cogiendo 2 personajes y 2 personajes cada uno. Entonces haces un 2 contra 2, o a 4, un personaje cada uno, y se hace con carta. Como juego está muy bien, los personajes, la miniatura está muy bien, las cartas también, el arte está muy bien. Es un juego que en realidad no tiene nada de malo en sí, pero no es nada allá. O sea, tengo otro juego de mazmorreo, como el Keep the Heroes Out, como el Gloomhaven, el Fauce de León, o otros tipos de juegos de mazmorreo, que ese no es un juego de mazmorreo en sí, es un juego de enfrentamiento puro y duro. Y las habilidades que tenían los personajes también estaban muy bien, pero es un juego que también no nos sorprendió lo bastante para quedarse en la colección. Entonces se fue. Próximo juego, y ese es un juego que me dio mucha pena venderlo, pero a la misma vez quizá me compre el juego base más adelante solo para tener el juego base. Es el Root. Y el Root es un juego muy bueno, es un juego que cada uno juega con sus facciones, que es un juego también de conquista, cada uno tiene sus habilidades, un juego súper sólido, que nosotros cuando lo jugamos nos encantó, pero porque nosotros compramos a un señor que tenía todo el pack, creo que eran 3 o 4 expansiones, que nunca llegamos a jugar con las expansiones. El problema de Root es que es un juego que a 2 no tiene mucho sentido, porque sí, puedes jugar uno contra uno sin problema, no es que mecánicamente esté mal, ni tiene que jugar con un automa ni nada de eso. Pero el problema es que a 2 no tiene mucho sentido porque es de fastidiarse, tiene que ir a un otro lado del mapa. O sea, es un juego que yo creo que el mejor número sea 3 o a 4. Porque ahí sí tiene más sentido, porque claro, a 2 solamente puedes jugar con la misma facción, porque las otras facciones están pensadas para jugar a más jugadores, y te lo dicen las mismas instrucciones. O por lo menos las que teníamos, el manual. Entonces yo dije, para tener un juego donde no podamos jugar bien a 2 y que no es un juego que yo voy a sacar a todo el mundo, porque es un juego que no puede sacarla a todo el mundo, no es un juego de principiantes, es un juego de ya más intermedio. Entonces, claro, yo decía, para tenerlo todo, para ocupar toda una estantería no vale la pena. Pero sí es cierto que si lo veo en oferta por allí, solo el juego base, me lo compraría solamente para jugarlo cuando tengo amigos que son jugones. Porque ese juego vale mucho la pena jugarlo 3 o 4. El arte está súper bonito, las mecánicas son buenísimas. Está recomendado, pero para mí a 2 no es su número. Otro juego que terminamos de vender,
porque para mí no tuvo mucho sentido, fue un juego que seguramente casi nadie conoce, que es el Cactus. El juego de Cactus es un juego de cuadrícula, tú formas una cuadrícula de ahora no me acuerdo si era 4x4, total, con cartas, con las cartas boca abajo, y tú tienes que ir descubriendo, también tienes que ir, porque hay quien hace de malo, puedes hacer de sheriff. Si juegas a 2 jugadores solamente puedes jugar de sheriff y bandido, porque claro, los otros personajes no tendrían sentido sino a 2. Un juego que cuando lo terminé de jugar dije, es un juego que no tiene mucho bombo, la verdad, y con razón. No creo que es un juego que por un jugón le vale la pena, porque hay juegos que valen muchísimo más la pena, que tú vas de cuadrícula a cuadrícula, descubriendo sitios, como puede ser el 20 Strong. Creo que ese, aunque todavía tiene que llegarme mi copia, pero le he visto un montón de review, y la verdad que ese, por excelencia, es un juego que, sobre todo los Tanglewoods, vas de cuadrícula a cuadrícula descubriendo y tal, pero tiene un sentido mejor. Es verdad que eso es solitario y el Cactus no, pero por un jugón yo no creo que tiene sentido ese juego. El próximo juego que acabamos intercambiando realmente, no, lo vendimos, fue el juego Alone. El juego Alone tiene una buena premisa en el sentido de que eres tú contra todos. O sea, uno tiene que hacer del astronauta que está en esa especie de nave, y los otros hacen de los monstruos y tienen que fastidiarte para ver si te pueden digamos, finalizar la partida rápido. Es un juego que en sí, la premisa me parecía extraordinaria, pero jugamos una partida y la jugamos a 2, que seguramente no será su número. Pero también tenemos otro juego de roles ocultos como Beast, que Beast nos encanta, y es un juego que a 2 funciona perfectamente, porque tú te coges no me acuerdo si eran 2 personajes de cazadores y uno hace de bestia, o sea, funciona perfectamente a 2. Ese no es porque no funcionaba a 2, es porque me pareció algo bastante complicado. Para mí el manual no es uno de los más fáciles de interpretar. Deja bastantes lagunas lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Y claro, no puedes pedirle ayuda al otro jugador porque el otro jugador está jugando en contra de ti. Entonces, si tú le revelas información, el otro gana. Como partida, yo gané la partida. O sea, no es porque yo perdí la partida. Pero en sí no me terminó de encajar, no me terminó de gustar mucho, y acabamos vendiéndolo porque una vez que hemos terminado de jugar a Beast, y nosotros hemos entendido mejor cómo es un juego de roles ocultos, y nos gustó muchísimo más cómo lo hizo Beast. Otro juego que acabamos terminando de vender fue este. De hecho, eso lo intercambiamos por otro. Perdonad si escucháis ruido, es mi perrita que está escarbando para comida y para agua, que está en su bol. Fue ET. ET en sí lo compramos en una tienda que está aquí por Canarias, que se llama MGI, que hacen muchísimas ofertas de juegos. A veces venden juegos que son a 50 euros por 10. Entonces compramos ET. Y echamos una partida. Estuvo bien, pero eso, bien, nada más. Prácticamente tú tienes que hacer del personaje principal de ET, que no me acuerdo ahora cómo se llama, hace muchos años que lo vi. Y tienes que ir escapando de la policía y de matones para llegar a un destino en concreto. Se hace con cartas. Cada personaje tiene su habilidad. Como arte está muy bien. El tablero, los componentes están bien. Como juego es un... para mí. Fue un total. Está bien, pero nada para echar cohetes. Y entonces lo acabamos intercambiando. Después también intercambiamos, de hecho no, lo vendimos, el código secreto Duo. Eso fue principalmente porque ya tenemos el código secreto, que nunca jugamos en party, pero es un juego típico de party. El código secreto Duo yo lo cogí pensando, es un dúo, a mí me gustan mucho los juegos que son específicos para 2 jugadores. Y lo jugamos con mi marido. El dúo es un cooperativo, o sea, tú tienes que ayudar a la otra persona a adivinar la palabra. Claro, no lo puedes hacer competitivo con 2 personas.
Como concepto está muy bien, pero me gusta más la manera competitiva, porque haciéndolo como equipos y me prefiero más el código secreto no acabo tampoco convenciendo a mi marido porque es un juego de palabras además que tiene que adivinar la palabra con las pistas. Es un juego que no acabó cuajando con nosotros. Tenemos el normal, el código secreto tradicional y nos lo hemos guardado para parties simplemente. Otro juego que también compramos en su día y después lo acabamos vendiendo fue el Saboteur. El Saboteur como juego en sí no está nada mal. Para principiantes, para quien no es jugón, está muy bien. Porque tú prácticamente eres un enano y tienes que ir construyéndote el túnel hasta llegar a la pepita de oro. Que tú tienes 3 cartas, tienes el punto de partida, que es siempre la misma carta, y después tienes 3 cartas al otro lado que son boca abajo y tú tienes que ir hacia donde tú crees que es la pepita de oro. Si llegas a una carta y no la pepita de oro, pues tienes que cambiar de dirección. ¿Qué pasa? Que como mismo la palabra lo indica, está un saboteador, que va a ser una persona que va a intentar desviarte para que no llegues a la pepita de oro antes de que acaben las cartas. Como juego es muy entretenido, lo jugamos en familia en 4, lo hemos jugado a 6, a 8, está bien, pero es eso, es un juego que como jugón, una vez que has jugado 3 o 4 partidas, vale, está muy entretenido. Para quien le gustan los no es tanto un juego party porque es hasta creo 7 o 8 jugadores. Tenía también la expansión incluida. Pero es un juego que teniendo tantos juegos de fillers, juegos familiares, al final lo acabamos vendiendo porque al final tampoco veía mesa. Porque ya lo habíamos jugado y hasta los niños se aburrieron de él. Otro juego que terminamos vendiendo, de hecho no, intercambiando, fue 1001 Islas. Ese juego era interesante porque era colocación de losetas. Tú tenías que ir cogiendo losetas e intentar ponerlo en la casilla que correspondía de tu tablero. Es un juego que como juego, yo creo, no tanto infantil, pero familiar está bien. Pero también fue un juego que una vez que lo terminé jugando, digo, vale, la puntuación está interesante, dependiendo de cuántas losetas por ejemplo, que tenga un icono en particular, por ejemplo, una palmera, pues coges X puntos. Está bien. Es un juego muy sencillito. El arte está ok. Pero fue algo que no me acabó convenciendo. Igual que el Wild Riders. El Wild Riders también lo intercambiamos junto con el 1001 Islas porque es un juego que tú tienes que ir visitando una cierta fila digamos, de recursos y o coges recursos o coges tempestades, dependiendo, para poder sacar mercancía para después venderlas. Está bien y ya está. Estaba bien. Lo jugué, estuve entretenido y ya está. No es un juego que yo volvería a jugar. No le veo la necesidad. Ese próximo juego, de hecho son juegos que... De hecho no, voy primero a hablar de ese que es el Bosque. El Bosque también fue interesante, un juego de ir colocando árboles según cómo gira el viento y después girando el viento si las hojas... Hay hojas que se van a esa dirección según las hojas que tiene. O sea, es un juego original, no he visto muchos como él. Un juego que de componentes está bastante bien, tiene una especie de inserto también. Que otra vez estuvo bien, pero no es un juego que yo jugaría otra vez, porque es un juego que jugaría a otros muchísimo más juegos que tengo antes que eso. Después terminamos vendiendo, o más bien regalando, junto con Bosque, el Juego de Tronos LCG. Jugamos una partida a eso y estuvo bastante bien. Es un juego de facciones de la misma serie de Juego de Tronos y tú juegas con una facción, el otro juega con el otro, te pueden salir eventos, también hay un tablero donde hay 4 símbolos, según el símbolo que hay, pues puedes coger cartas de ese símbolo. Estuvo entretenido, la verdad, me gustó, pero es cierto que yo no soy una fanática de Juego de Tronos, para nada, de hecho. Entonces, como no soy una fanática de Juego de Tronos y tengo juegos de construcción de mazo y juegos de facciones con uno contra el otro que me gustan mucho más, como por ejemplo
Juego de facciones, son la corona del viejo rey, que no es el mismo juego, pero ya facciones que están luchando una contra el otro, pues eso no tuvo razón de ser en mi colección. Ahora creo que he terminado de hablar de todos los juegos que eran un poquito más antiguos que vendí. Y ahora hablamos de juegos que están actualmente en proceso de venta, que ya están, que se van a salir prácticamente, porque sus próximos dueños lo van a coger. Mythwind. Mira que me da un dolor quitar ese juego. Lo voy a intercambiar. Es un juego muy bonito. Es un juego donde tú tienes prácticamente... Son 3 tableros donde hay un paisaje estupendo. El arte es espectacular. Hay 4 personajes. El granjero, la mercader y otras 2 que ahora mismo no me acuerdo. Cada una viene con su caja, con su cajita, con su componente. Cada uno es asimétrico. Tiene cartas de evento, tiene cartas de clima, cartas de... Está muy bien, es algo narrativo, y tú construyes pues edificios también en esos 3 tableros que puedes ir actualizando, puedes ir cambiando. Es un juego que está muy bien, o sea, no tiene nada de malo. ¿Por qué entonces lo estoy vendiendo? Porque es un juego que no le estoy sacando partido. Le habré jugado quizá 3 partidas. Y el problema es que ese juego es como yo qué sé, uno de esos juegos de videojuegos que hay que seguir jugándolo, construyendo cosas. No es un juego que acaba, es un juego que tú tienes que ir jugando, evolucionando tu personaje, coges otro personaje, empiezas con ese. O sea, es un juego que puedes seguir y seguir y seguir. Creo que es un juego que va fenomenal en solitario, porque cada uno prácticamente va a lo suyo, no hay mucha interacción. Pero es eso, es para gente que tiene una colección muy pequeña y quiere un juego que quiere echarle bastantes partidas. Como nosotros no le estamos sacando provecho porque tenemos mucho más juego, yo soy más de jugamos una partida, sacamos otro juego, jugamos una partida y se acaba. Tenemos juego de campaña y eso también a un cierto momento tendrán fin, pues eso no es un juego que yo puedo seguir jugando porque tengo otro juego que yo preferiría jugar más porque acaban prácticamente. Y es un juego que también voy a intercambiar. No. Otro juego, ensalada de puntos. Eso fue un juego que compré en oferta en Amazon. Un juego que está muy bien. Como ensalada de ciudad de puntos o lo que sea. Tienes varias verduras. Según el número de jugador, pues juegas con un cierto número de cartas y con cierto número de verduras. Y se trata de ir acumulando puntos prácticamente. Puedes jugar la carta o como vegetal o le das la vuelta y hay una carta de puntuación que te dice, por ejemplo, 5 puntos por cebolla, por ejemplo. Entonces tú vas acumulando cebolla, vas cogiendo o 2 cartas o una carta de puntuación. Está bien, es un juego muy entretenido. No sale a mesa. Es un juego que lo he jugado recientemente y es un juego que está bien, nada más. Es un filler rápido, pero es algo que no es imprescindible en mi colección. Si no estuviera tampoco lo echaría de menos. Entonces al final lo voy a intercambiar. Después tengo Andor. Andor también, voy a pasar muy rápido. El Andor juego base. Es un juego que ya le hemos jugado la campaña. Estuvo muy bien. Hemos jugado la campaña. Entonces ya está. O sea, no vamos a jugarlo más. Además es un despliegue bastante... Eso necesita un inserto ese juego porque el despliegue es su muerte. Porque hay 40 millares de componentes y saca bolsita y no saca bolsita. Ese no le hice el inserto porque le jugamos, creo que fueron 5 o 6 partidas, que es lo que dura el juego, 5 o 6 capítulos. Y ya está. Entonces, ¿para qué hacer un inserto si al final no lo voy a jugar más? Otro juego que también salió fue el Star Wars Rising. Ese juego lo compramos a un chico que prácticamente lo tenía presentado. A mi marido le hizo ilusión. Que de el mismo estilo está el Thanos Rising, que también tiene un cierto bombo. Es un juego que tú tienes la estrella de la muerte a un lado, después tiene a otro círculo y vas poniendo personajes. En un lado vas poniendo los personajes de la rebelión, o en otro lado vas poniendo la del imperio. Y se trata de eso, de dados, hacer daño. Según donde está la figura de Darth Vader, pues va hacia un lado o a otro. Le puedes hacer daño a la estrella de la muerte.
Es un juego bien, está bien. No es el tipo de juego para mí, sinceramente. No me movió el piso, para nada. Después, otro juego que compramos de segunda mano, con su inserto y todo, fue Enciclopedia. Como juego, a mí me gustó bastante, porque es de ir haciendo enciclopedia, entonces va recopilando, es un set collection, va recopilando animales, según su género, o sea, es un juego bastante bonito porque necesita a lo mejor recursos, después tiene que presentar lo que hace es descubierto, está bastante bien como juego. A mi marido no le convenció, cierto es que es un juego que para una persona jugona quizá dice... "Meh". A mí me gustó porque me gusta el arte, me gusta el concepto de la enciclopedia, pero a mi marido no le gustó y lo vamos a intercambiar. Penúltimo va a ser el This War of Mine con la expansión. Esa también la compramos de segunda mano. Le echamos una partida. Yo acabé terminando esa partida sola porque mi marido no sé dónde tuvo que irse. Como concepto de juego es un buen juego porque tú vas descubriendo, o sea, vas excavando, descubriendo habitaciones, después hay eventos que pasan, tienes que luchar con gente. Es un juego que como mecánica está muy bien. Lo que no me gusta es la temática. Es un juego para mí muy sombrío, muy... Es un juego de guerra, que tú estás en medio de una guerra y tú tienes que intentar sobrevivir. Para mí es algo que ya tenemos tanta desgracia en el mundo como para estar encima jugando con esa temática. O sea, yo cuando juego quiero entretenerme, quiero pasar un buen rato, reír. Y es un juego que para mí es muy serio. La temática es algo que no me atrae, nunca me atrajo, pero mi marido se empeñó en cogerlo. Y como a mí no me gusta y mi marido ya sabe que yo no le voy a echar más partida, pues lo vamos a vender porque es un juego que a mí temáticamente no me llama nada. Si hubiese sido otra temática, a lo mejor me lo hubiese quedado porque como mecánica está bien, pero como temática no. Y por último, otro juego que vamos a vender es el Dice Town. Eso es un juego que está descatalogadísimo, pero es un juego que era en su día de Bruno Catala. Es un juego bastante entretenido. Tú tienes un tablero que te representa prácticamente los diferentes edificios del viejo oeste, el saloon, el sheriff y todo eso. Y tú tienes que ir lanzando dados con una especie de copa que está hecho al estilo viejo oeste. Y según los dados, pues puedes hacer una cosa, una acción, puedes hacer otra. Está bien. Es un juego bastante viejuno. Pero es eso. Lo hemos jugado a 2. Yo creo que ese juego funciona muchísimo mejor a 4 o a 5 porque es un juego que necesita interacción. Y como temática yo de Western tengo ya el Western Legends, que me gusta mucho más. Que no es el mismo juego, pero la temática la tengo ya allí. Y no ha salido en Forever. O sea, ese juego ha salido solo una vez. Entonces si no se juegan, pues se van a vender. Y eso es de momento todo. Me gustaría hacer un vídeo con los juegos más esperados de este año. Probablemente lo haga en los próximos días porque sí que tengo varios juegos en mi wishlist. Tanto de The Beer, de Maldito Games, de Trangis, de Bumblebee, de Gen X. Tengo muchos juegos en la wishlist. Bueno, muchos. Unos cuantos. Que estoy esperando este año. Que algunos tienen fecha de salida, otro todavía no. Y a lo mejor me gustaría hacer eso. Y también me gustaría enseñaros juegos de mi colección. Un día me gustaría hacer un vídeo de mi colección. Quizá lo divida en un par de partes para que veáis cuántos juegos tengo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues le dais a like. Y espero veros en el próximo vídeo.